En la tarde de ayer entró en vigencia la medida de restricción en los horarios a los centros comerciales. La crisis eléctrica por la que atraviesa el país llevó al gobierno de Maduro a tomar esta medida, es la explicación que ha dado el gobierno. 596,000 empleos pueden verse afectados y más de 200 establecimientos comerciales reducirán de 16 a 4 horas su jornada laboral. Oliver Fernández hizo una nota que yo quiero retomar y quiero compartir con ustedes para ver las distintas aristas de esta problemática. Los venezolanos atribuyen la emergencia a la falta de inversión generada desde el Poder Ejecutivo. Hace 6 años se declaró la emergencia eléctrica nacional. Se aprobaron varios créditos adicionales desde el Parlamento dominado por mayoría chavista y no cumplieron con ninguno de los proyectos. Ahora miles de trabajadores corren el riesgo de quedar en la calle. Primero, nos perjudica a nosotros los empleados. Segundo, a los dueños. Tercero, a las personas que vienen a comprar aquí y los dueños que solamente pagan un alquiler, le va a bajar. ¿Cómo haces tú con 3 horas, 4 horas para trabajar? Un cliente no te va a venir a comprar eso. Los centros comerciales son mini ciudades. En ellos funcionan tiendas, farmacias, automercados, clínicas, consultorios, cines, teatros, entre otros servicios. Restringir sus horarios es un golpe más al aparato productivo del país. Son, yo te diría, 4. Son son la parte de bancos, son la parte de alimentos y bebidas, alimentos y supermercados, farmacias, clínicas. Son mini ciudades. Y nuestro visitante creo que es el primero que se va a ver muy afectado. De los 220 centros comerciales que existen en todo el territorio venezolano, solo 1% puede autoabastecer su energía eléctrica. El resto tendrá que cerrar en los horarios impuestos por el régimen de Nicolás Maduro, de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Se necesitan millones de dólares para adquirir las plantas eléctricas. Lo que necesita un centro comercial a veces para autogenerar puede costar hasta 2 millones de dólares o 2 millones o más. Los dueños de algunas tiendas y servicios consideran que esta medida será la estocada final para quienes han resistido todos estos años de crisis en Venezuela. Aquí vamos a perder todo. El empresario, el dueño de tienda, todo vamos a perder. Para este viernes se espera un pronunciamiento de las salas de teatro y cines del país. En ninguno de los horarios fueron incluidos. Esperan se reconsidere la medida. De lo contrario, serán los primeros en perder sus empleos. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa precisamente al actor, director y periodista venezolano Javier Vidal. Javier, además, trabajó durante muchísimo tiempo en Radio Caracas Televisión y ya pues tuvo que presenciar y ver cómo se cerró aquel canal y cómo tantos compañeros de trabajo perdieron sus empleos en aquel momento. Camarógrafos, asistentes de estudio, periodistas, actores, que además cada vez ven más reducido su campo de trabajo. Quisiera explicarle a la teleaudiencia que en Venezuela la mayoría de los cines y los teatros pues están en los centros comerciales. Y usted va al teatro normalmente pues a las 7 de la noche, a las 7:30, a las 8. No lo hace a las 3 de la tarde. Si los centros comerciales van a trabajar a las 7 de la noche, bueno, muy bien, ¿en qué teatro van a trabajar los actores que como no hay novelas y no hay producción, pues se han dedicado a hacer teatro? Javier, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buena tarde. Gracias, Dania, por tu invitación y creo que has hecho una muy buena exposición junto con el reportaje que me antecede. Como tú decías, pues en la ciudad de Caracas, como en tantas otras ciudades, se ha perdido la calle y se ha perdido la plaza. Y el centro comercial, los malls, se han convertido en lo que llamaban los antiguos el ágora, es decir, el sitio de encuentro, el sitio de confrontación, el sitio pues donde el ocio institucionalizado pues encuentra su mejor forma de expresarse. Y claro, por supuesto, esos son unos espacios y son unos tiempos completamente diferentes al del trabajo, ¿verdad? Uno va a esos centros comerciales a divertirse, a reflexionar, a pasarla bien, a encontrar, a sentirse feliz, a abrazarse, a besarse, a enamorarse.
Y el teatro y el cine pues ha encontrado en los centros comerciales, en estos malls, pues esa ágora, ese espacio donde se van a encontrar. Por supuesto, como tú lo dijiste, es decir, son los espacios y son los tiempos que no coinciden con la hora de trabajo. Uno suele pues trabajar por la mañana, gran parte de la tarde, cuando cae la tarde, es decir, a partir de las 6, de las 7, de las 8, de las 9, pues la gente va al cine, la gente va al teatro. Es decir, el hecho de que quede reducido, que a partir de las 7 de la noche se apaguen los centros comerciales, es decir, quiere decir que las funciones de teatro pues tendrán que quedarse reducidas a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde y después ¿qué? Es decir, eso pues por supuesto va a golpear nuevamente a todo nuestro sector, un sector que como tú también lo dijiste, al cerrarse RCTV hubo una gran explosión de teatro porque esa gente pues tuvimos que salir a trabajar. Pero nuestro fin último en realidad es el público. Ese público que ahora este régimen con su inoperancia, porque eso también creo que debo decirlo sin que suene como a tinte político, pero con su inoperancia y su ineficiencia no han realizado lo que tienen que realizar, sobre todo en un país tan rico como el nuestro, donde tenemos el río Orinoco, el río Caroní, el río Apure, es decir, que generan una gran energía. Y como lo decían, es decir, en el año 11 se le otorgó al actual embajador de Austria, es decir, él pidió que en 100 días él iba a resolver todo este problema. Estuvo más de 600 días y esto no solamente no ha sido resuelto, sino que uno tendría que preguntar qué fue de todos esos recursos que le dio a la Asamblea Nacional para resolver este problema que ahora resulta que lo tiene que resolver la empresa privada, resulta que lo tienen que proveer los dueños de los centros comerciales y por supuesto entonces quedan perjudicados la restauración nacional, el cine nacional, el teatro que está hecho con gente y todo lo que es el centro comercial, que son farmacias, institutos, sitios de esparcimiento, en fin, el centro comercial es ahora lo que antes fue la plaza, lo que antes fue la calle. Efectivamente, digamos que los centros comerciales son espacios donde la gente se refugia cuando las condiciones de esa plaza, a la que Javier Vidal se refiere, se hacen adversas al ciudadano que transita, que camina, que va a la plaza para tener un rato diferente. Pero además, Javier, es una frase muy usada, pero digamos que en el sector de los actores, la crisis, digamos en los últimos tiempos, para el teatro ha sido una oportunidad, tú lo has dicho, ha habido una explosión de teatro. Uno va a las páginas, bueno, de los pocos diarios o las pocas páginas que ya quedan para uno ver en un diario y puede ver la cantidad de obras de teatro que hay. Es más, yo sé que tienen que turnarse los teatros porque no han alcanzado los teatros para todas las obras que los artistas venezolanos están montando como alternativa de trabajo y de esparcimiento para la gente, porque también en Venezuela pues la gente se ha quedado sin lugares a donde ir, bien por la crisis económica o bien por la crisis de seguridad. ¿Qué van a hacer entonces? Es decir, el gobierno siempre pareciera tener oídos sordos, los centros comerciales piden una solución, han hecho planteamientos, el sector de los actores, ¿qué hará entonces? Y bueno, no sé, lo que están es arrinconándonos. Nosotros mañana vamos a tener otro encuentro también con los medios, es decir, en principio queremos que reflexionen, vamos a utilizar esa palabra, es decir, que reflexionen porque están afectando al público, ya lo hemos dicho, y después a gran parte de los trabajadores, de los artistas que trabajamos en teatro. Gran parte, por supuesto, a lo que significa el cine nacional. Es decir, el cine nacional, bueno, se hace, pero después se exhibe, se distribuye, y los centros comerciales, ahí sí que está, la totalidad de los cines están en los centros comerciales, porque claro, el centro comercial también les da seguridad que no los da en otros tipos de teatros donde no hay donde estacionar, donde no hay donde caminar para llegar hacia el teatro. Nosotros en principio yo pensaría en plantearles la reflexión y si no hay reflexión, si no hay comunicación, si no hay diálogo, pues a plantearles la resistencia, es decir, ver cómo hacemos para que nosotros podamos seguir trabajando, incluso
hablando con también los centros comerciales a ver qué posibilidad habría para que se alargara estas 2 horas que nos están quitando de 7 a 9, es decir, que lo veo realmente absurdo que se quite eso, porque no sé hasta cierto punto los centros comerciales, entre ellos Solveig Hohenstein, que la debes conocer también, que es la gerente general del Teatro Trasnocho, y otro gerente están tratando de hacer un estudio de cuánta es la energía que están ahorrando y cuánta es la energía realmente que nosotros estamos quitándole a la ciudad, ya que han tenido esa impericia el régimen, el ministerio y Corpolec de resolver este problema. En principio hay mucha incertidumbre de cómo es que vamos a trabajar, sobre todo en lo que se refiere a los días de semana y cómo vamos a terminar de repartirnos el fin de semana, es decir, lo que es el sábado y lo que es el domingo. La incertidumbre es uno como que de los elementos más que emergen en este problema, porque creo que lo que el régimen no ha hecho fue presentar esto como una mesa de diálogo. Es decir, creo que lo primero que tenía que haber hecho es consultar con la gente que iba a afectar directamente y no lanzarlo en plenas fechas carnestolendas y aparecer el miércoles de ceniza oscurar, es decir, a oscuras, que es otro de los signos del régimen. Claro, Javier, pero Javier, lo que pasa es que, a ver, ¿cuándo ha consultado? No, nunca. Sí, o sea, claro. Que no hay consulta, hay decisiones sin consultas y de un solo lado, no hay diálogo absoluto. Pero quisiera preguntarte, no solo como actor, sino como ciudadano. Es decir, sí. ¿Qué alternativas ya le está quedando al venezolano que está dentro de Venezuela? No, pues bueno, es que muy poca. Porque lo que le está diciendo el régimen a la sociedad, en especial a la sociedad capitalina, a Caracas, es después de trabajar, vaya a su casa, enciérrese en su casa y secuéstrese a sí mismo. Porque, es decir, a las 7 de la noche, si hay un apagón, ¿qué hacemos? Es decir, carta blanca para el AMPA, es decir, estamos hablando de un apagón, estamos hablando que se apaga la ciudad de 7 a 9 de la noche. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Encerrarnos? En realidad creo que tenemos que nuevamente tener una actitud de rebeldía frente a este tipo de medidas. En principio, como gente civilizada, queremos dialogar, queremos sentarnos en una mesa para que nos escuchen, y si no nos escuchan, pues tenemos que recurrir a medidas de otro tipo, medidas políticas, para que se dé cuenta que este régimen hasta ahora no está haciendo las cosas nada bien. Javier, normalmente cuando puedo conversar con alguien en Venezuela siempre terminamos hablando del clima, del aguante, de esta cierta desesperación, por decirlo de alguna manera, que uno comienza a ver en el venezolano común. A ver, ¿cómo se siente la calle? Es decir, tú eres periodista, actor, escritor. ¿Qué respira la calle en Venezuela? Sí. En primer lugar, mucha desesperación, ¿no? Hay que pensar que gran parte de este tiempo que hablamos del trabajo y del tiempo del ocio se está llenando con las colas del desabastecimiento, ¿no? En búsqueda de medicinas, en búsqueda de alimentos de primera necesidad, ¿no? Eso les da una desesperación y al final yo creo que termina también en una tristeza, que es una de las cosas que creo que ha sido la gran característica del venezolano, que ha sido un espíritu muy alegre, un espíritu de mucho humor, un espíritu que frente a las tragedias pues siempre ha encontrado pues resquicios, fisuras, grietas para poderse reír de sus tragedias. Pero en estos momentos estamos realmente creo que tocando fondo y no se da cuenta el régimen que está tocando pues la fibra más sensible, que es la del público, que es la del pueblo. Es decir, si ya al pueblo que no tiene dónde comer, que no tiene para comer, que no tiene medicinas para curarse, es decir, también le vas a quitar los espacios de entretenimiento, los espacios para incluso olvidarse de que está viviendo muy mal. Estamos tocando fondo, estamos en la cola, estamos
Estamos gritando, señores, ustedes lo están haciendo mal, señores, por favor, den cuenta de que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Claro, una última pregunta, porque la cuestión es, ¿no se da cuenta el régimen de lo que hace o es exprofeso? No sé, tendríamos que hacerle esa pregunta a esta gente. Yo creo que esto está armado, yo creo que esto también es casi como una especie de estrategia de destruir todo lo que de alguna manera tiene que ver con la democracia. Es decir, la gente que nos hemos quedado aquí en Venezuela hemos luchado bastante contra ello. Pero también asumiría que hay mucha inoperancia, es decir, hay mucha ineficacia. Hay gente que realmente no sabe nada de lo que está haciendo, ¿no? Por una parte. Y la gente que sabe lo que está haciendo, lo que está es robando. Es decir, está a mano armada el tesoro de la nación, es decir, nuestros recursos, incluso los recursos naturales, como puede ser la energía. Esa Javier, es mi misión. Gracias por acompañarnos, lamentablemente. Gracias a ti, Dania, un beso y un abrazo. Igual para ti, nos encantaría que fueran otros temas, pero esta es la realidad. Buena tarde. Sí.